¿Acaso te has preguntado alguna vez si existen dimensiones ocultas donde se guardan verdades supremas accesibles solo cuando el ser se entrega por completo y el alma clama con una sed insaciable? El ayuno trasciende la mera abstinencia o un precepto ritual. Es un instrumento de poder incalculable que conmueve el firmamento, agita las potestades y desintegra ligaduras que ni la súplica más ferviente pudo disolver por sí sola. El Maestro lo afirmó con rotundidad en Mateo 17:21, declarando: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esto nos enseña que no todas las contiendas se dirimen únicamente con palabras o buenas intenciones. Algunas victorias solo se alcanzan cuando el espíritu asciende dominando la debilidad de la carne. La influencia que el ayuno desata en el plano invisible es tan vasta, tan transformadora, que te dejará perplejo pero rebosante de una autoridad que jamás imaginaste. Si en algún momento sentiste que tus plegarias se quedaban cortas, esta revelación te mostrará por qué el ayuno es la clave maestra que quizás habías pasado por alto. Prepárate, porque este mensaje está diseñado para avivar una llama inextinguible en tu ser. Lo que el ayuno libera va mucho más allá de la simple renuncia a los alimentos o a los placeres transitorios. Es una herramienta formidable que abre portales en el ámbito espiritual, una flama purificadora que consume las ataduras y propicia la irrupción de milagros. ¿Alguna vez has experimentado la sensación de que por mucho que ores una barrera invisible te frena, o que tus peticiones se estrellan contra un muro infranqueable? Esto sucede porque el ayuno no es un acto vacío de significado, es el mecanismo que derrumba esa valla, que moviliza la mano divina a tu favor. El profeta Isaías con profunda autoridad inquirió: ¿por qué ayunamos si tú no lo ves? ¿Por qué afligimos nuestras almas si tú no lo tomas en cuenta? Isaías 58:3. Esta escritura no es únicamente una recriminación, sino un llamado imperativo a comprender que el ayuno sin un propósito genuino, sin una entrega auténtica, no logra conmover los cielos. Sin embargo, cuando el ayuno se une a la humildad sincera y al quebrantamiento de corazón, se desvelan cielos abiertos y se rompen cadenas que parecían perpetuas. La epopeya de Esther se erige como un testimonio viviente de esta inconmensurable potencia. Cuando su pueblo se encontraba al borde de la aniquilación, ella no se limitó a orar, ayunó durante 3 días y 3 noches junto con todos los israelitas. Aquel periodo de abstinencia no fue en vano. Se convirtió en el conducto a través del cual fluyó la redención, el instante preciso en que la divinidad orquestó el sendero para una victoria concluyente e irrefutable. En nuestra existencia cotidiana quizá no nos enfrentemos a peligros tangibles, pero sí a batallas espirituales que solo pueden ser vencidas mediante el ayuno. En medio del agotamiento emocional, de la opresión sutil o de la desesperanza que aprisiona el espíritu, el ayuno activa la presencia celestial para transformar las circunstancias más adversas. No es un sacrificio estéril, porque la retribución que emana del Altísimo sobrepasa con creces cualquier renuncia personal. No hay vigor humano que pueda equiparar la fuerza de un espíritu sometido, de un corazón que se humilla y se eleva en ayuno. Si te sientes paralizado, si la puerta que anhelas no se abre, hoy es la ocasión propicia para atar aquello que te constriñe y desatar la provisión que Dios ha destinado para tu prosperidad. Porque lo que el ayuno libera, amada hermana, amado hermano, es un impulso sobrenatural que te dejará absolutamente maravillado. Para aquellos que buscan profundizar en estas revelaciones que transforman vidas, los invitamos a unirse a nuestra comunidad en Tardes con Dios, donde desvelamos continuamente las maravillas del reino espiritual. Mantente alerta, pues lo que este mensaje te revelará te impulsará hacia una dimensión completamente nueva en tu caminar espiritual y ministerial. No consientas que la tibieza o la apatía te arrebaten el fervor.
Es el momento idóneo para activar esa energía que solo se libera en el altar del ayuno y de la súplica profunda. Los reinos celestiales están predispuestos a actuar, pero la iniciativa debe partir de ti, porque la contienda espiritual se dirime de manera decisiva a través del ayuno. Este acto va mucho más allá de una simple demostración de fuerza de voluntad o de una mera disciplina piadosa. Es la manifestación inequívoca de un alma contrita que reconoce su dependencia absoluta del Creador. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12, el Señor nos interpela con una voz que no admite ser ignorada. Vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Esta invitación no es solo una recomendación, sino una exhortación divina urgente para que el alma se desprenda de cualquier pretensión, para que el ser humano admita que sin su intervención no hay fortaleza ni escapatoria posible. El ayuno despierta en nosotros una sensibilidad espiritual sin igual, la cual nos capacita para discernir la voz del Espíritu Santo con una nitidez incomparable. Nos alinea de forma precisa con la voluntad celestial y nos abre los ojos a las realidades invisibles que nos rodean. No se trata simplemente de un sacrificio de conveniencia, sino de un encuentro íntimo y transformador con el Hacedor, que convierte la verdadera esencia del ayuno en una entrega total del ser. Implica el abandono consciente de la autosuficiencia para abrazar una dependencia completa y humilde del Padre. Cuando el ser humano se postra en humildad, cuando su espíritu clama desde la soledad y la profundidad del ayuno, Dios escucha atentamente y responde con un poder que trasciende toda comprensión humana. En ese instante supremo, el velo que antes oscurecía nuestra visión se rasga y aquello que parecía inalcanzable comienza a moverse hacia nosotros. Es un momento de revelación y de apertura divina. No es casualidad que Jesús, antes de iniciar su ministerio público de proporciones monumentales, se haya retirado a ayunar durante 40 días y 40 noches en la aridez del desierto. Aquello no fue una mera preparación física o un ejercicio de resistencia. Fue un periodo de inmensurable poder, de una conexión profunda e inquebrantable con el Padre, donde el Espíritu Santo fue derramado en abundancia para capacitarlo para la gigantesca misión que le aguardaba. Aquel ayuno no representó una carga o un gravamen, sino que se convirtió en la fuente inagotable de fortaleza que sostuvo cada uno de sus pasos y cada una de sus acciones. De manera análoga, en el presente, el ayuno nos convoca a despojarnos de la rutina y de la comodidad que a menudo nos adormecen, para ingresar en un estado de alerta espiritual constante, un ámbito donde cada batalla se libra y se vence con una autoridad conferida directamente por el cielo. Si deseas seguir desentrañando estos poderosos principios para tu crecimiento espiritual, te animamos a acompañarnos en Tardes con Dios, un espacio diseñado para nutrir tu fe y expandir tu entendimiento. Por consiguiente, resulta imperativo comprender que el ayuno abre sendas donde antes solo existían bloqueos infranqueables, desintegra cadenas que parecían imposibles de quebrar y genera una sensibilidad espiritual que nos permite percibir con claridad la dirección divina. No es un acto aislado ni un ritual carente de significado. Es la llave maestra que activa la presencia tangible del Altísimo en medio de nuestra realidad. Por ello no se puede abordar el ayuno como una simple abstinencia de alimentos, sino como un clamor profundo y desgarrador del alma que busca romper con lo puramente carnal para conquistar y manifestar lo espiritual. Si el ayuno logra integrarse y transformarse en un auténtico estilo de vida, entonces no habrá obstáculo alguno que pueda resistirse a su poder, ni sombra que logre opacar la luz que el Creador desea irradiar a través de nosotros. El ayuno enciende un fuego purificador
clarifica las intenciones más recónditas y nos prepara para recibir dádivas que solo el cielo puede conceder en su infinita generosidad. Hoy es el instante preciso para asimilar que la potencia que el ayuno desata va mucho más allá de lo meramente humano. Es la manifestación viva de una fuerza sobrenatural que irrumpe para transformar, sanar y liberar cualquier atadura. Que esta verdad profunda se incruste en lo más recóndito de tu ser. Porque quien decide embarcarse en la senda del ayuno, opta por adentrarse en un dominio donde el Creador obra con un poder que resulta verdaderamente irresistible. El ayuno no es una simple renuncia física. Es, en esencia, una contienda espiritual donde el alma se pertrecha con armamento celestial para subyugar lo invisible y lo que nos oprime. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 29, Jesús les reveló a sus discípulos una verdad contundente. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Esta declaración no es una hipérbole, sino una verdad irrefutable que nos muestra el peso y la autoridad inigualable que el ayuno concede a todo aquel que cree y lo practica. Cuando toma la determinación consciente de ayunar, accedes a un territorio donde las ataduras espirituales son quebrantadas sin contemplaciones, donde cadenas que han aprisionado a generaciones enteras comienzan a desintegrarse, y donde el adversario pierde terreno de manera significativa e irrecuperable. No se trata meramente de abstenerse de consumir alimentos, sino de un posicionamiento estratégico de tu espíritu para ser utilizado como un instrumento poderoso de liberación divina. Las Sagradas Escrituras están repletas de incontables ejemplos donde el ayuno precedió a intervenciones divinas de magnitud extraordinaria, tal como aconteció cuando la reina Esther ayunó fervientemente por su pueblo y el Altísimo intervino de manera milagrosa para salvarlo de una aniquilación segura. No existe poder humano capaz de emular o siquiera acercarse a lo que el ayuno, en perfecta sincronía con la oración, puede lograr. Es un armamento celestial que abre puertas que estaban selladas, que desata la provisión abundante, la sanidad completa y una protección inquebrantable. Para continuar recibiendo revelaciones tan impactantes como esta y fortalecer tu andar con el Altísimo, te extendemos una cordial invitación a formar parte de nuestra audiencia en Tardes con Dios. El ayuno transmite un mensaje inequívoco y contundente al cielo. Estamos absolutamente dispuestos a hacer lo que sea necesario, a doblegar la carne, para que el Espíritu asuma el control absoluto de nuestra existencia. Es la rendición incondicional que provoca la manifestación poderosa de la gloria de Dios en tu vida personal y en todo tu entorno. El ayuno acrecienta la sensibilidad espiritual a niveles insospechados, y en esa sensibilidad agudizada llegan revelaciones que tienen el poder de modificar destinos y trayectorias. Te vuelve plenamente consciente de la presencia constante del Espíritu Santo, y esa conciencia se metamorfosea en un fuego inextinguible que consume toda duda, todo temor y cualquier vestigio de incredulidad que pudiera residir en tu corazón. No existe obstáculo que sea demasiado grande o insuperable cuando el ayuno se consolida como un estilo de vida y como una disciplina espiritual que desequilibra por completo las estratagemas del enemigo. Es el clamor desgarrador del alma el que provoca una respuesta inmediata y contundente desde las alturas celestiales, porque el Creador honra de manera sublime el sacrificio de aquellos que le buscan con una sinceridad inquebrantable y un corazón puro. Además, la práctica del ayuno posee la formidable capacidad de renovar por completo la mente y el corazón, ya que su propósito no se limita a la negación de la carne, sino que se extiende a la alimentación del Espíritu con la palabra viva de Dios y a una comunión ininterrumpida y profunda con Él.
Por consiguiente, quienes se entregan al ayuno experimentan no solo victorias tangibles en el ámbito externo, sino también una transformación interna profunda y perdurable. La carne en su debilidad se somete y se consume, pero el espíritu se fortalece exponencialmente, imbuyéndose de una potencia divina. El ayuno desvela toda mentira y falsedad y despierta la fe que quizás permanecía adormecida en el interior. Por ello, en cada época y temporada donde el pueblo de Dios se ha alzado en ayuno colectivo, se ha presenciado un derramamiento sin precedentes de la gloria divina y un avivamiento espiritual que ha transfigurado naciones enteras. No pases por alto esta verdad trascendental. Lo que el ayuno desata en tu vida encierra una potencia que va más allá de lo natural. Una fuerza que te dejará sin aliento, porque la obra magnánima de Dios se manifestará con señales y prodigios innegables a tu favor. Que esta palabra te impulse con vigor a no claudicar, a adentrarte en esa alianza sagrada de sacrificio y poder, porque lo que está por acontecer solo puede ser desatado a través de un ayuno que el propio Creador respalda y utiliza con maestría para establecer su reino en la faz de la tierra. Es una invitación a un pacto de victoria y de manifestación divina. Para no perderte ninguna de las profundas enseñanzas que te capacitan para una vida de victoria y propósito, te invitamos a suscribirte a Tardes con Dios, tu fuente de inspiración diaria. El ayuno es, en su esencia más pura, el lenguaje del Espíritu que clama con fervor en medio de la carne. Una entrega que sobrepasa con creces la mera renuncia física y se convierte en un acto de guerra invisible, donde el cielo responde con una potencia sobrenatural que trastoca toda lógica. No se trata de una mera demostración de voluntad humana, ni de un simple esfuerzo de disciplina personal, sino de una alianza profunda e inquebrantable con el Espíritu Santo que transforma cada faceta y cada área de nuestra existencia. El capítulo 58 del libro de Isaías nos recuerda con claridad meridiana que no es cualquier tipo de ayuno el que encuentra aprobación divina, sino aquel que rompe las cadenas de la injusticia, que libera al oprimido y que no se limita a dejar de comer, sino que implica un sacrificio activo de justicia y misericordia hacia el prójimo. Cuando ayunamos con un corazón verdaderamente entregado y un propósito puro, ingresamos en un territorio donde el adversario no puede mantener su dominio ni ejercer su influencia, porque el ayuno abre portales espirituales que hasta ese momento estaban sellados con firmeza, y el cielo se despliega en su esplendor para intervenir a favor de aquel que clama con un alma sincera y un espíritu quebrantado. El ayuno se erige como el catalizador por excelencia que activa la autoridad y el poder que el Cristo nos ha delegado. Es el fuego consumidor que purifica nuestras intenciones más recónditas y que pulveriza las fortalezas mentales y los razonamientos humanos para dar paso a la revelación divina en su máxima pureza. No es mera coincidencia que antes de cada gran movimiento de Dios a lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha existido un periodo de ayuno intenso y dedicado por parte de su pueblo. Moisés en la cima del monte Horeb, Elías en la soledad del desierto, Jesús antes de embarcarse en su trascendental ministerio público. Todos ellos demostraron con sus vidas la importancia crucial de este pacto espiritual para derribar y desmantelar todo obstáculo que se interpusiera en el camino de la voluntad divina. No permitas que la comodidad de la carne te engañe, haciéndote creer que el ayuno es tan solo una costumbre anticuada o una imposición religiosa sin sentido. Porque cuando el Espíritu Santo desciende con poder en respuesta a un ayuno genuino y de corazón, la potencia que se desata es capaz de desarmar a los enemigos más feroces, de sanar cuerpos quebrantados por la enfermedad, de liberar a familias enteras de ataduras ancestrales y de transformar realidades que parecían inmutables. El ayuno destruye el confort que a menudo adormece y anestesia el alma, y despierta una sed insaciable por Dios que solo Él puede saciar por completo.
Si este mensaje ha encendido tu espíritu y anhelas más del poder de Dios, te extendemos la mano para que te unas a la familia de Tardes con Dios, donde el fuego nunca se apaga. Esa sed profunda y ardiente es el motor primario que impulsa el milagro, que derriba murallas invisibles de resistencia espiritual y que abre los ojos del alma para que podamos ver más allá de la circunstancia presente y de las limitaciones impuestas por lo natural. Es precisamente en ese espacio de rendición y anhelo donde el alma se fusiona con la voluntad perfecta del Creador y los planes celestiales comienzan a manifestarse con una claridad asombrosa y una autoridad irrefutable. No subestimes jamás el valor intrínseco del ayuno, porque aunque sus efectos no siempre sean visibles a simple vista, su impacto siempre se percibe y se siente de manera contundente en el ámbito espiritual. Es una fuerza silenciosa pero devastadora para el adversario. En la quietud y la serenidad que el ayuno propicia, Dios revela sus secretos más íntimos a aquellos que le buscan con una pureza de corazón inmaculada. Y esas revelaciones divinas traen consigo estrategias infalibles para alcanzar la victoria sobre cualquier adversidad, sendas inexploradas para avanzar en propósito y bendiciones que sobrepasan con creces cualquier expectativa humana. El ayuno no debe ser concebido como una fórmula mágica para el éxito terrenal, sino como una puerta de acceso hacia una relación profunda e íntima con el Creador, una conexión que no solo transforma tu entorno y tus circunstancias, sino que primordialmente moldea y renueva tu propio corazón. Por eso, cada vez que decides negarte a ti mismo, tus deseos carnales y tus comodidades para buscar con ahínco el rostro de Dios, estás sellando un pacto de poder inquebrantable, una declaración rotunda que proclama: no más control humano, solo Dios en el trono absoluto de mi vida. Esta entrega total y sin reservas provoca un derramamiento del Espíritu Santo que no puede ser detenido ni por las mismas huestes infernales. Cuando el ayuno se convierte en el combustible inagotable que alimenta y fortalece tu vida espiritual de manera constante, la victoria no es solamente una posibilidad remota, es una certeza garantizada por la promesa infalible del Señor. No ignores esa voz interna que te impulsa de manera persistente a dejar a un lado el alimento físico para abrazar con fervor el alimento imperecedero del alma, la nutrición que solo proviene de la comunión divina, porque lo que el ayuno desata en tu existencia te dejará sin palabras de asombro, te conducirá a experimentar la gloria de Dios que sobrepasa toda comprensión humana y hará que la obra del Altísimo en ti y a través de ti se manifieste con una potencia y una magnitud que ni siquiera había sido capaz de imaginar. Camina hoy en esa verdad inmutable. Levántate con autoridad, porque el ayuno no es un simple acto aislado, es la llave que abre los cielos para que lo imposible se haga una realidad tangible en cada área de tu vida. Continúa tu camino de fe y revelación junto a nosotros. Te esperamos en Tardes con Dios, un oasis de sabiduría y fortaleza para cada creyente que busca lo sobrenatural. El ayuno se revela como un arma espiritual de doble filo que no solo quiebra cadenas visibles, sino que desmantela por completo los principados y potestades de las tinieblas que ejercen su influencia en el ámbito espiritual. Cuando el Señor Jesús fue conducido al desierto, no solo se enfrentó a las limitaciones de la carne, sino a la estrategia misma del adversario, y su ayuno lo preparó de manera cabal para una victoria que selló el rumbo de su ministerio de redención. No es una coincidencia que las Sagradas Escrituras nos exhorten a vestirnos de humildad y a buscar al soberano en ayuno y oración, porque este es el tiempo propicio en que el cielo se inclina hacia la tierra y las respuestas divinas llegan con una potencia inusitada. El profeta Joel nos llama a la conversión y al ayuno no solo para obtener la misericordia inmerecida de Dios, sino para experimentar la liberación que el Espíritu Santo anhela derramar sobre cada vida dispuesta a rendirse por completo a su voluntad.
En la intimidad del ayuno, el Creador revela su gloria que antes permanecía oculta a los ojos humanos y despliega un mover de su espíritu que trasciende cualquier límite de lo natural, porque la carne, por definición, es limitada y finita, pero el espíritu es ilimitado y eterno. Existe un plan mucho más eficaz para la transformación personal y para la intervención divina que ese acto de sacrificio y búsqueda profunda. Las Escrituras nos aseguran en Mateo 17 que ciertas batallas, aquellas que parecen más intrincadas y persistentes, solo se ganan a través del ayuno y la oración. Sin esta entrega total y sin esta conexión profunda, el poder permanece sellado y las puertas celestiales continúan cerradas a nuestras súplicas. No se trata de una fórmula mágica o de un rito supersticioso, sino de una relación sincera y auténtica que demanda renuncia personal y una confianza absoluta en la soberanía de Dios. El ayuno derriba fortalezas interiores que hemos construido a lo largo de los años, estructuras mentales y emocionales que nos impiden avanzar, y libera la mente para que ésta pueda recibir revelación pura y sin distorsiones del Altísimo, ya que el Espíritu Santo no reside plenamente en un corazón dividido por la duda o la incredulidad. Por consiguiente, el ayuno se convierte en el portal por excelencia hacia una intimidad con el Creador que transforma la esencia misma de nuestro ser, y hacia un poder que sobrepasa toda lógica humana y toda expectativa terrenal. Quien decide embarcarse en esta senda de humillación y búsqueda profunda, se dispone a caminar en lo sobrenatural, porque en ese instante la carne se somete con obediencia y el Espíritu asume el gobierno y el control. El Creador no tarda en responder cuando encuentra un corazón dispuesto a rendirse por completo a su voluntad y a su propósito. Para no perderte ninguna de las profundas enseñanzas que te capacitan para una vida de victoria y propósito, te invitamos a suscribirte a Tardes con Dios, tu fuente de inspiración diaria. El cielo se abre de par en par y se escuchan órdenes celestiales que desatan milagros portentosos y que conquistan territorios espirituales que antes parecían inexpugnables. No permitas que la pereza espiritual, el letargo, las voces engañosas del adversario te persuadan de que el ayuno es algo opcional, una carga pesada, una mera práctica para unos pocos más espirituales. Es en realidad la llave maestra que abre los tesoros inconmensurables de la bendición divina. La ruta expedita que activa la manifestación palpable del poder de Dios en cada área de tu vida y el sendero inequívoco hacia la liberación total de todo lo que te oprime. Hoy, si tomas la valiente decisión de levantarte en ayuno, prepárate para experimentar lo imposible, porque lo que el ayuno desata en tu existencia te dejará sin palabras de asombro y con un testimonio vivo y contundente del poder sobrenatural de Dios que nadie, absolutamente nadie, podrá negar o refutar. El ayuno no es un simple sacrificio de la carne. Es una declaración profética que rompe los muros de lo imposible y establece un precedente celestial. Cuando el profeta Daniel tomó la firme decisión de no contaminarse con los manjares y lujos de la mesa del rey, estaba desatando una bendición y una gracia especial que el Creador ya había dispuesto desde la eternidad, demostrando de manera irrefutable que la obediencia en el ayuno activa aquello que está reservado y guardado en los reinos celestiales para los que le honran. La palabra de Dios en Isaías 58 nos instruye que el ayuno que verdaderamente agrada al Altísimo es aquel que desintegra las cadenas de la injusticia social, que libera al oprimido de sus prisiones y que abre caminos donde todo parecía cerrado y sin salida. No es un mero ritual vacío de contenido, sino un pacto sagrado donde el creyente se alinea de forma perfecta con la voluntad divina y se convierte en un canal puro para la manifestación del poder celestial. El ayuno nos posiciona en un lugar estratégico para recibir estrategias divinas directamente del trono de la gracia, para que nuestra voz sea escuchada con nitidez en medio del silencio que a menudo nos rodea,
y para que podamos ejercer una autoridad sin precedentes sobre las situaciones que antes nos parecían incontrolables o imposibles de dominar. No es por la fuerza humana ni por una disciplina meramente física y superficial, sino por el poder inigualable del Espíritu Santo que desata fuego consumidor y transforma vidas de manera radical e inalterable. Así como Jesús enseñó con claridad meridiana que ciertos géneros de demonios solo pueden ser expulsados a través de la combinación poderosa de la oración y el ayuno, hoy se nos extiende el llamado imperativo para que cada uno de nosotros rompa toda atadura que lo aprisiona y se levante con una autoridad conferida directamente por el cielo. No es tiempo de excusas banales ni de tibieza espiritual. El ayuno es la llave que abre de par en par las puertas del cielo y derriba fortalezas inexpugnables en el reino espiritual. Si este mensaje ha encendido tu corazón y deseas más de la unción que transforma vidas, no dudes en unirte a nuestra comunidad en Tardes con Dios, donde la palabra cobra vida. Cuando tomas la decisión consciente y valiente de entregarte en ayuno, prepárate, porque lo que se desata no tiene comparación alguna con nada de lo que hayas experimentado antes, y tu vida a partir de ese momento jamás volverá a ser la misma. El que ayuna con un corazón puro reina en el Espíritu. El que se humilla genuinamente ante el Creador es exaltado por su mano poderosa. Y el que espera con paciencia y fe en Dios recibe la plenitud inefable del Espíritu Santo en su totalidad. Hoy es el momento culminante para activar ese poder sobrenatural y presenciar con tus propios ojos cómo el Altísimo actúa con una potencia que desafía toda lógica en cada aspecto de tu vida. Te invito a no solo concebir el ayuno como una práctica religiosa, sino a abrazarlo como un pacto vivo y dinámico con el cielo. Un acto que trasciende las limitaciones de lo físico y toca las realidades eternas e inmutables. No se trata de la duración del ayuno o de la rigurosidad con que lo practiques, sino de la intención profunda y pura que emana de tu corazón, la cual posiciona tu espíritu en una sintonía perfecta con la voluntad y el corazón de Dios. El ayuno desata una autoridad invisible pero poderosa que es capaz de derribar muros que parecían inexpugnables y de cambiar destinos que se creían escritos. Una fuerza que va mucho más allá de lo que los ojos humanos pueden percibir o la mente finita puede comprender. Es un lenguaje espiritual que el adversario teme y aborrece con todas sus fuerzas, porque anuncia de manera inequívoca la inminente llegada y manifestación del poder divino. Por esta razón, el ayuno no debe ser interpretado como un acto de debilidad o carencia, sino como el grito de guerra rotundo y valiente del guerrero espiritual que se niega a rendirse ante ninguna circunstancia adversa o desafío. Para seguir sumergiéndote en estas verdades que empoderan y liberan, te extendemos una cálida invitación a formar parte de la familia de Tardes con Dios, donde la fe se fortalece. Quien comprende y abraza esta verdad profunda se convierte en un canal puro y efectivo de milagros sobrenaturales, en una tormenta de bendición que impacta y transforma generaciones enteras. Así que no permitas que la rutina diaria, el cansancio acumulado o cualquier distracción mundana apaguen esa llama santa que el Espíritu Santo ha encendido en tu interior. Despierta hoy ese fuego ardiente que solo el ayuno, en su pureza y entrega, puede avivar con intensidad inigualable, y prepárate para experimentar lo sobrenatural en su máxima expresión, porque lo que el ayuno desata en tu vida te dejará sin palabras de asombro y admiración, pero tu testimonio será un canto eterno de victoria, de poder y de la fidelidad inquebrantable de Dios. Amén. Adentrarse en el ayuno es sumergirse en una dimensión de conexión más profunda con el Altísimo. Un sendero que va más allá de la mera disciplina religiosa. Es una forma de oración intensificada, una súplica que eleva el espíritu por encima de las demandas físicas, permitiendo una comunión sin igual con el Creador.
Esta práctica ancestral no es un rito obsoleto, sino un puente hacia lo divino, un espacio donde la voz de Dios se vuelve más clara y su presencia más palpable. Al silenciar las exigencias del cuerpo, se amplifica la percepción espiritual, revelando aspectos de la voluntad divina que de otro modo permanecerían velados. El ayuno nos enseña humildad y nos recuerda nuestra total dependencia de aquel que sustenta el universo. Es un acto de fe radical que demuestra nuestra confianza plena en que Dios es nuestra verdadera fuente de provisión, no el alimento, no las riquezas, sino su esencia misma. El ayuno actúa como una poderosa herramienta en la guerra espiritual, un arma que no dispara proyectiles tangibles, pero desata una fuerza devastadora contra las huestes de la oscuridad. En un mundo donde las batallas no siempre son visibles, donde la opresión puede ser sutil y los ataques imperceptibles, el ayuno equipa al creyente con una armadura y una autoridad que trascienden lo natural. Nos permite discernir las estrategias del enemigo y contrarrestarlas con poder celestial. No es solo un escudo, sino una espada que corta las ataduras de la ansiedad, el miedo, la enfermedad y la desesperanza. Cada acto de negación del yo en el ayuno es un golpe maestro contra el reino de las tinieblas, una afirmación de la soberanía de Cristo sobre toda circunstancia. Es el reconocimiento de que hay niveles de victoria que solo se alcanzan al elevar el alma por encima de las demandas terrenales. No te pierdas las próximas revelaciones que te guiarán en tu jornada espiritual. Únete ahora tardes con Dios para una vida plena en el poder divino. La historia bíblica y la contemporánea están repletas de narrativas que atestiguan cómo el ayuno ha precedido intervenciones divinas de proporciones épicas. Desde la liberación de ciudades hasta la sanidad de enfermedades incurables, el ayuno ha sido el catalizador que ha impulsado la mano de Dios a actuar de maneras milagrosas. No es que el ayuno obligue a Dios, sino que alinea nuestro corazón con su voluntad, creando el ambiente propicio para que su poder se manifieste sin restricciones. Es un acto de humillación y de fe que le dice al cielo: estamos tan desesperados por ti que estamos dispuestos a sacrificar todo lo que nos es cómodo para verte actuar. Y esta clase de clamor, un clamor de alma y espíritu, nunca pasa desapercibido ante el trono de la gracia. La manifestación de la gloria divina espera a aquellos corazones que se atreven a buscarla con tal fervor y entrega. Más allá de la guerra espiritual y la intercesión, el ayuno tiene un profundo efecto purificador en el individuo. Es un proceso de limpieza no solo del cuerpo, sino de la mente y del espíritu. Al abstenernos de lo físico, nos volvemos más conscientes de nuestras impurezas, de los ídolos ocultos en el corazón y de las áreas donde aún necesitamos ser transformados. El ayuno expone y erradica las motivaciones egoístas, las ambiciones carnales y todo aquello que obstaculiza una relación pura con el Creador. Nos conduce a un arrepentimiento genuino y a una renovación de nuestros propósitos. Esta purificación interna nos capacita para recibir una comprensión más profunda de la palabra de Dios, revelaciones que antes nos eran inaccesibles. Es como quitar un velo que cubría nuestros ojos espirituales, permitiéndonos ver la verdad con una claridad meridiana y discernir los planes divinos con mayor exactitud. El ayuno es también una herramienta poderosa para romper con las cadenas de la adicción, no solo las evidentes, como la comida o sustancias, sino también las invisibles. La adicción al control, al entretenimiento, a la aprobación humana, al trabajo o a cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. Al negarnos a nosotros mismos aquello de lo que dependemos, afirmamos la soberanía de Cristo en nuestra vida y desarrollamos un autocontrol espiritual que se extiende a todas las áreas. Es un ejercicio de sometimiento de la voluntad propia a la voluntad divina. Esta disciplina nos libera de la tiranía de los deseos carnales y nos confiere
una verdadera libertad espiritual, una independencia que nos permite servir a Dios sin ataduras. El ayuno nos enseña que no somos esclavos de nuestros impulsos, sino hijos de Dios, con el poder de dominar la carne mediante el Espíritu. Para continuar creciendo en gracia y autoridad, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad en Tardes con Dios, donde la verdad te hará libre y victorioso. Para aquellos llamados al ministerio, el ayuno es una clave fundamental para recibir una unción fresca y un empoderamiento sobrenatural. Los grandes avivamientos y movimientos espirituales de la historia han sido precedidos y sostenidos por periodos de ayuno y oración intensos de parte de sus líderes y congregaciones. No es posible cargar con el peso del llamado divino sin la preparación y el poder que solo se obtiene en la rendición del ayuno. Es el lugar donde Dios imparte estrategias celestiales, donde renueva las fuerzas del siervo y donde derrama una autoridad que desarma al enemigo. Si anhelas un mover más profundo del Espíritu en tu vida y en tu servicio, el ayuno es el camino a seguir. Es la disciplina que te prepara para recibir una doble porción de la gracia y para llevar a cabo la obra de Dios con una eficacia que sobrepasa cualquier esfuerzo humano. ¿Estás listo para desatar un poder que rompe lo imposible en tu vida? Lo que has descubierto hoy es solo el umbral de una transformación que superará tus expectativas más audaces. El ayuno no es un simple ritual, es la llave maestra que abre las puertas a una vida de milagros y de una autoridad divina que te dejará sin aliento. No permitas que esta verdad se quede solo en palabras, es momento de activarla. Si anhelas presenciar el mover sobrenatural de Dios como nunca antes y ser parte de una comunidad que te impulsa a nuevas alturas de fe, entonces este es tu llamado. Únete a la familia de Tardes con Dios para que nunca te pierdas las profundas revelaciones y las estrategias celestiales que te capacitarán para reinar en cada área de tu existencia. Tu destino de poder te espera. Te veo en la próxima enseñanza, donde seguiremos desentrañando los misterios del reino.